Muy buenas tardes, les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telesalud, en esta oportunidad acompañada del comunicador social de nuestro Banco de Sangre Regional de San Martín, el comunicador David Flores Reategui, quien ha tenido el gusto pues de estar con nosotros para contarnos un poco la experiencia sobre donación de sangre en tiempos de COVID. Realmente es un tema bastante controversial en algunos momentos, ¿no? Y tanto como trabajadores también de salud y público en general, que a veces todavía tenemos algunas ideas de qué requisitos necesitamos para donar sangre, cómo es el proceso de donar sangre. Es cierto que ocurre tales efectos, ¿no? O qué trámites tan emborrosos son, cómo es. Hoy nos vamos a enterar de todas esas circunstancias para poder donar sangre. Bien, bienvenido, comunicador, muchas gracias. Para nosotros es un placer que esté con nosotros, dándonos pues un poco de entusiasmo también como trabajadores sobre este tema muy relevante, pues ahora en tiempos de pandemia que la situación es más difícil todavía. Bienvenido. ¿Qué tal, Sarita? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, primero que nada, agradecer a todos los presentes que se están conectando a través de la plataforma de Zoom. Y nada, vamos a un poco exponer el tema del trabajo que hemos venido realizando en el Banco de Sangre Regional San Martín con el tema de donación voluntaria de sangre. Todos hemos sabido que el tema de donación voluntaria de sangre, pues, a lo largo de los años ha sido un tema de trabajo arduo y continuo, pero con la aparición de esta pandemia del COVID-19 se han incrementado de alguna forma los pacientes, ¿no?, que necesitan sangre, pero es un trabajo que no hemos dejado de realizar, ¿no? Como sabrán, el tema de la pandemia nos trajo bastantes restricciones con el tema laboral, bastantes restricciones inclusive al ciudadano de a pie, ¿no? Pero el Banco de Sangre Regional San Martín es una institución como cualquier banco de sangre que no tiene o no debe dejar de trabajar, ¿no? Tiene que ser un trabajo continuo y paulatino, y eso es lo que vamos a exponer el día de hoy. Bien, para antes que nada quisiera recalcarles que esto básicamente va a ser una exposición de las actividades que nosotros hemos realizado y brindarle más que todo a la población la facilidad de conocer, ¿no?, cómo se está manejando actualmente el Banco de Sangre Regional San Martín. Adelante. Bien, como todos sabemos, ¿sí? Como todos sabemos, se publicó este decreto supremo, ¿no?, que declara en estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19. Esto pasó un 15 de marzo del 2020, ya hace un poco más de 2 años, donde empezamos esta pandemia, y nos ha traído, pues, de alguna forma, muchas desgracias para algunas familias, ¿no? Y también, en cierta forma, oportunidades para algunas otras personas. Bien, esta pandemia lo que trajo, obviamente, fue... A ver. No. Ahí vas con el siguiente. Derecha. Ok, bien. Entonces, a raíz de esta declaratoria de estado de emergencia, se cambia el esquema y la forma de vida, no solamente de los peruanos, no solamente de los sanmartinenses, sino también del mundo entero, ¿no? Se empiezan a ver estos primeros casos, se implementan las restricciones en todo el país y alrededor del mundo, ¿no? Y se detienen muchas de las actividades que se realizaban frecuentemente en cualquier ciudad común y corriente, ¿no? Como verán, muchas ciudades se vieron vacías, inclusive el mismo Tarapoto, Moyobamba, Rioja, se vieron completamente vacías con el tema del tránsito de las personas, ¿no? Y esto conllevaba también a que muchas instituciones, muchas empresas cerraran sus puertas para evitar la propagación de este virus. En los hospitales, obviamente, continuaba habiendo o seguía habiendo necesidades de sangre, ¿no? Continuaban habiendo pacientes con necesidades de hemocomponentes, ¿no?, como paquetes globulares, plaquetas, plasma,
¿no? Las donaciones de sangre no podían parar porque esto era justamente el motivo y la razón por las cuales se mantenía abastecido estos hospitales, estas clínicas, ¿no? Y estos establecimientos de salud donde se realizaban transfusiones de sangre. Y obviamente tuvimos nosotros que tomar acción, ¿no? Y tomar medidas alternas. Una de estas medidas alternas al comenzar el brote de esta pandemia, ¿no? Fueron que al no haber gente o personas en la calle, no había restricciones para la salida de personas, nosotros como Banco de Sangre tuvimos que salir a las calles a buscar al donante de sangre. Tuvimos que acercarnos a los domicilios, buscar estrategias para no necesariamente realizar las campañas dentro de los establecimientos de salud como se hacía normalmente, sino buscar lugares amplios, bien ventilados, como las parroquias, las iglesias, los estadios, escuelas que no estaban funcionando, y podíamos de ahí tomar una oportunidad para poder realizar nuestras campañas de donación voluntaria de sangre, manteniendo obviamente todas las medidas de bioseguridad. Igualmente, dentro de nuestra institución, del Banco de Sangre, también se realizaron este tipo de actividades, ¿no? Como la toma de temperatura, la desinfección de manos con alcohol gel, con alcohol líquido, ¿no? El uso de los EPPs para todo el personal, inclusive el uso obligatorio de mascarillas y protector facial para el ingreso de las personas que deseaban donar sangre. Bien, y estas fueron algunas consideraciones durante la pandemia del COVID-19 que hasta el momento se siguen manteniendo, ¿no? El Banco de Sangre Regional San Martín tenía que garantizar, y garantiza hasta el momento, buscar establecimientos o locales para campañas que cumplan con las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones eran lugares abiertos, lugares amplios, bien ventilados, ¿no? Que no estén cerrados, ¿no? Y evitar también la aglomeración de personas. En este caso empezamos utilizando como por ejemplo el Club Social San Martín, que era que todo el mundo casi lo conoce, ¿no? Este club de muchos años de antigüedad estaba completamente vacío, no tenía afluencia de personas, ¿no? Y pedimos al presidente de este club que nos cediera por unos días el establecimiento para poder realizar estas campañas de donación, ¿no? Y así empezamos. Luego también utilizamos la explanada del Hospital 22 Tarapoto, digamos, alejado del tema de los pacientes COVID en este caso, ¿no? Y asimismo también utilizamos los locales, por ejemplo, vemos ahí el Coliseo cerrado de la ciudad de Lamas, ¿no? Las iglesias fueron también digamos, son instituciones bastante fuertes que nos ayudaron a poder desarrollar nuestras campañas de donación voluntaria de sangre, ¿no? Igualmente los locales multiusos y algunas clínicas que habían cerrado sus puertas por obvias razones. Otra de las consideraciones era también evitar la aglomeración y mantener los protocolos durante la campaña de donación voluntaria de sangre. Eso quiere decir que se tenía que realizar, en este caso, acomodar de alguna forma los espacios para el proceso de donación, ¿no? Con las distancias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, que todo el personal esté utilizando constantemente el equipo de protección personal, llamado EPP, ¿no? Y mantener siempre, digamos, todas las medidas de bioseguridad durante la campaña de donación de sangre. Otra de las consideraciones tomadas, bueno, como les iba diciendo, era la protección del personal abasteciendo de sus EPPs y el uso permanente del mismo, ¿no? Absolutamente todas las campañas hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros garantizamos las medidas de bioseguridad en cada una de las campañas para proteger no solamente a nuestro personal de banco de sangre, sino también a las personas que vienen voluntariamente a dar y a regalar un poco de vida, en este caso a los donantes voluntarios de sangre, ¿no? Inclusive las visitas que nosotros recibíamos dentro del establecimiento del Banco de Sangre Regional San Martín obligatoriamente necesitaban utilizar su equipo de protección personal, ¿no? Y como verán en las diferentes campañas se hacía la desinfección y se sigue realizando la desinfección de los vehículos, ¿no? Para evitar la propagación de este virus. Bien, el Banco de Sangre Regional San Martín también tenía que mantener comunicación y convenio con las instituciones aliadas. Era imposible poder realizar campañas de donación voluntaria de sangre si no teníamos de cerca a los actores sociales
dentro de nuestro marco de acción, ¿no? Nos vimos en la obligación de poder realizar no solamente convenios, sino también con públicos cautivos como el Ejército, la Policía Nacional, poder realizar sus campañas de donación voluntaria de sangre con el objetivo de poder mantener abastecido nuestro banco de sangre. Era imposible que nosotros, digamos, poder realizar una campaña de donación voluntaria de sangre sin tener a quién recurrir. En este caso, los municipios, las clínicas privadas, las iglesias, en este caso, los grupos, las comunidades que siempre están presentes en este tipo de actividades sociales, estaban presentes firmando convenios, apoyándonos en el tema de donación voluntaria de sangre y también generando reuniones para poder entablar este tipo de alianzas y poder mantener abastecido nuestro banco de sangre regional San Martín. Hasta aquí, estas fueron las consideraciones que nosotros tuvimos durante el tiempo que está durando esta pandemia. No lo seguimos manteniendo, inclusive se han logrado realizar más actividades, ¿no? Las cuales les vamos a exponer más adelante. Bien, este es el equipo del Banco de Sangre Regional San Martín. El año pasado cumplimos 10 años de fundación. Es un grupo humano de profesionales de diferentes carreras, ¿no? Diferentes ocupaciones, pero con un solo objetivo. El objetivo de nosotros básicamente es el de poder tratar al donante, ¿no? Como una persona especial, no como un paciente común y corriente, porque aquella persona que acude a donar sangre es una persona que deja muchas cosas de lado para acudir a donar sangre. En este aspecto, por ejemplo, nosotros consideramos que la persona que acude a donar sangre deja de muchas veces ir a trabajar, deja de ir a hacer sus cosas personales. ¿Para qué? Para entregar algo de sí. Y este algo de sí es un poco de su sangre que le va a servir a un paciente que probablemente nunca lo conozca, probablemente nunca sepa quién es, pero lleva consigo la convicción de estar salvando de 1 a 3 vidas. Entonces, este es un grupo humano que está comprometido con el tema de la donación voluntaria de sangre y es algo que desde la dirección nosotros siempre estamos tratando de multiplicarlo, no solamente con el personal que está actualmente, sino con el personal nuevo que acude al Banco de Sangre Regional. Bien, para hablar un poco sobre el tema de la donación propiamente dicha, vamos a hablar primero un poco de los requisitos, ¿no? Para donar sangre. En principio, la donación debe ser voluntaria. Nadie puede estar obligado a acudir a donar, en este caso, como lo repito, de forma obligatoria, ¿no? Tiene que ser una persona que esté dentro de los parámetros, y estos parámetros son entre 18 a 55 años de edad, un peso mayor o igual a los 55 kilos, estar gozando de una buena salud, ¿no? Y obviamente tener una conducta sexual responsable, ¿no? Estos requisitos son básicos para nosotros poder recibir a una persona y que pueda postular para ser donante de sangre. Una vez que esta persona haya cumplido estos requisitos, va a pasar por 4 procesos que son básicos y son muy rápidos. El primero de estos procesos se llama triaje, ¿no? Que me imagino que muchos de ustedes ya habrán escuchado esta definición. El triaje es básicamente para saber cómo está ingresando ese postulante a donar sangre, ¿no? Talla, peso, presión y el pulso, ¿no? Son signos vitales básicos para poder recibir a un postulante a donar sangre. Obviamente, por el tema de la pandemia, hemos agregado nosotros la toma de temperatura, ¿no? Y obviamente si esta persona tiene una temperatura mayor a 37 grados, se descarta para postular a la donación voluntaria de sangre. Luego del triaje, la persona va a pasar a una entrevista médica. Esta entrevista básicamente es un cuestionario que el médico llena junto con el postulante. Obviamente todas las preguntas que se le realiza al postulante a donar sangre son completamente confidenciales. Y es básicamente un cuestionario donde nosotros recopilamos datos
sobre el estado de salud de la persona que está donando. Obviamente, esta persona debe responder todas las preguntas con responsabilidad, ¿no? Y con honestidad. ¿Para qué? Para que el médico pueda definir si esa persona está apta para ser un donante de sangre. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y quiénes están aptos para donar sangre? ¿No? Como les dije al principio, tiene que cumplir esos requisitos, pero hay personas que por el momento o definitivamente no podrían donar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, son personas que hayan tenido infecciones de transmisión sexual, ¿no? Estamos hablando de sífilis, gonorrea, ¿no? Personas que hayan sufrido de hepatitis. En el caso de la hepatitis, por ejemplo, personas que han tenido hepatitis hasta los 12 años todavía pueden donar. Si las personas han sufrido hepatitis después de los 12 años, ya es una persona que permanentemente debe abstenerse a donar sangre. ¿Ok? Obviamente personas que tengan actualmente VIH, SIDA, personas con problemas cardíacos, problemas a la sangre, personas que hayan, por ejemplo, tenido malaria, UTA, dengue, fiebre amarilla, tuberculosis, deben abstenerse al proceso. Debe pasar un tiempo, digamos, prudente, aproximadamente entre 3 a 6 meses para poder donar sangre, en algunos casos un año, ¿no? Las personas que actualmente están pasando por un proceso gripal, ¿no? También deben abstenerse al proceso. Personas que hayan tenido asma severo y igualmente aquellas personas que están tomando tratamientos médicos, medicinas, por ejemplo, antibióticos, deben abstenerse. Primero deben terminar, en este caso, su tratamiento para poder esperar un tiempo y poder realizar su donación de sangre, ¿no? Igual personas con conductas sexuales de riesgo, personas que hayan consumido o consuman actualmente drogas como marihuana o cocaína, ¿no? Personas que tengan tatuajes o piercings. Y muchas de las personas se detienen en esta parte del tema de los tatuajes, ¿no? Aquellas personas que, por ejemplo, dicen, ¿tienen tatuaje? ¿Pueden donar sangre? Sí. Pueden donar sangre siempre y cuando el último tatuaje que se hayan realizado tenga 1 año de antigüedad, ¿no? Hablo de los tatuajes y también los piercings o los aretes. ¿Debido a qué? Debido a que todos saben que la piel del ser humano es la entrada o la ventana más directa al torrente sanguíneo. Entonces, a través de un tatuaje o piercing que tú te realizas, pues no te lo haces en una clínica, no lo haces en un centro de salud, no te lo haces en un establecimiento. Generalmente es un tatuador, ¿no? Que está muchas veces en la cochera, en la casa de un amigo, etcétera. Entonces, muchos no, digamos, no tienen las medidas de bioseguridad para realizarse estos tatuajes o estos piercings. Entonces, la probabilidad de que puedan contagiarse de, por ejemplo, hepatitis es, digamos, regularmente alta. Y por eso es que se le pide que pase 1 año después de haberse realizado el tatuaje o el piercing para poder nosotros detectar a través de los exámenes de sangre, ¿no? Si esta persona ha tenido algún tipo de contagio. Si ya cumplió 1 año, no hay ningún problema, la persona está apta para poder postular a donar sangre y posteriormente donar. Bien, con el tema del COVID-19 hubo algunas consideraciones que tuvimos que nosotros, en este caso, adherir, ¿no? al tema de la donación de sangre. Si la persona, por ejemplo, era asintomática, ¿no? Y no tenía contacto cercano. Hablamos de persona asintomática, aquella persona que no presentaba ningún tipo de síntoma, ¿no? Síntomas relacionados con COVID-19, estamos hablando de dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de espalda, pérdida del gusto, pérdida del olfato, ¿no? Fiebres, etcétera. Si la persona no tenía ninguno de estos síntomas y no tenía contacto con alguna persona que haya tenido esos síntomas, se le aceptaba para donar sangre, ¿no? En el siguiente caso, si la persona era asintomática con un contacto cercano, es decir, si yo no tengo ningún síntoma, pero en casa he tenido, por ejemplo, mi mamá o mi papá o un hermano que ha tenido estos síntomas, el aplazamiento es por 1 mes. Eso quiere decir que después de 1 mes del último día de contacto, esa persona podía postular para ser un donante.
¿no? Si la persona era sintomática o sintomático, ¿no? Hablamos de que tenía algún tipo de síntoma y era un caso sospechoso de COVID-19, el aplazamiento era por un mes después de la recuperación completa y el cese de la terapia. Cuando decimos caso sospechoso es porque no era un caso confirmado, simplemente aquella persona presentaba algunos síntomas como dolor de cabeza, pérdida del gusto, pérdida del olfato, ¿no? Dolor de garganta. Era probablemente un caso sospechoso de COVID-19. Entonces se le aplazaba un mes después de la recuperación completa y el cese de su terapia, en este caso de la toma de ivermectina, del aislamiento, etc. Si la persona tenía síntomas y era un caso probable, es decir, ya había, digamos, un examen de COVID, una prueba rápida, ¿no? El aplazamiento es por 3 meses, ¿no? De la recuperación completa y el cese de la terapia. O sea, después de haber tomado sus medicamentos, de haber realizado toda su terapia, ¿no? Ya podía postular a la donación de sangre. Y bueno, aquella persona que era sintomática con COVID-19 tenía todos los síntomas y estaba confirmado a través de una prueba molecular, obviamente estaba excluida para donar sangre, ¿no? Y tenía que seguir las pautas de selección de donantes, tanto nacionales como locales. Bien, a raíz de la aparición de la vacuna del COVID-19, ¿no? Nosotros hemos aplazado, en este caso, por ejemplo, en el caso del personal de salud, que fue el personal que primero se vacunó, tenía que aplazarse por 2 semanas la donación de sangre para poder recién postular. ¿Okay? En este caso, muchas de las personas, personal de salud que quería donar sangre, ya se había vacunado y tenía que esperar todavía 2 semanas para poder realizar su donación de sangre. Bien, luego de la entrevista médica viene la preselección o lo que nosotros también llamamos toma de muestra, ¿no? En esta preselección nosotros determinamos el grupo sanguíneo del postulante a donar sangre, ¿no? Todos sabemos que existen grupos sanguíneos como A, B, O y AB, ¿no? Y también su factor RH, que es positivo o negativo, ¿no? Una vez determinado el grupo sanguíneo, también podíamos determinar el hematocrito, o podemos determinar el hematocrito. En este caso, en el caso de las damas, el hematocrito debe superar el 39% y en el caso del varón el 42% de hematocrito. Para hacerlo un poco más simple, si lo trasladamos a hemoglobina, las mujeres deben tener 13 gramos sobre 100 mililitros de hemoglobina y en el caso del varón, 14 de hemoglobina para poder ya realizar su donación de sangre. ¿Por qué estos valores? Generalmente las personas que donan sangre donan aquel poquito de sangre que les sobra, ¿no? No quiere decir que si yo tengo menos de 13, en este caso, o menos de 14 de hemoglobina, quiere decir que estoy anémico, ¿no? O que hay una falta de sangre. Sí, podría haber si en el caso bajara después de, digamos, 10 de hemoglobina. Pero si yo tengo, por ejemplo, 12 o tengo 13 de hemoglobina, quiere decir que solamente tengo sangre para mí, más no para donárselo a otra persona, ¿no? Bajo esa premisa, nosotros siempre le pedimos a aquellas personas que van a donar sangre que tengan una buena alimentación, porque básicamente el nivel de hemoglobina o el nivel de hematocrito depende mucho de la alimentación que tenga el postulante. Obviamente las personas que acuden a donar tienen que ir tomando siempre un desayuno ligero, no pueden ir en ayunas. Muchas de las personas confunden esto, ¿por qué? Porque van a donar sangre en ayunas, ¿no? Porque siempre les decían para los exámenes de sangre que era, por ejemplo, hemoglobina, era colesterol, o algunos exámenes que se le hacía a la sangre siempre le pedían hacerlo en ayunas, ¿no? En este caso, la donación de sangre tiene que ser, digamos, con el estómago lleno, ¿no? Con un desayuno ligero, ¿no? Generalmente, para poder evitar, ¿qué cosa? La descompensación. Todos sabemos que al donar sangre estamos dando un poco de nosotros, estamos donando un poco de tejido, ¿no? Y esto puede, en algunos casos, llevar a que si la persona no está bien alimentada o está trasnochada o tiene un desgaste físico, ¿no? Tenga la tendencia a poder descompensarse.
Y finalmente, bueno, el cuarto paso es la donación propiamente dicha, ¿no? Es un proceso simple, es un proceso sencillo, no es doloroso como algunos piensan. Por ahí sí puede haber una pequeña incomodidad al momento de la venopunción, ¿no? Como todos dicen, del pinchazo de la aguja, ¿no? Pero son segundos, ¿no? Que sientes esta pequeña molestia. Ahora, la duración de esta extracción, de esta donación, es aproximadamente unos 10 minutos, ¿no? Y la cantidad que se extrae son 450 mililitros de sangre. Cantidad suficiente para poder salvar la vida de 1 a 3 personas, ¿ok? Esta cantidad no va a afectar de ninguna manera, ¿no? En este caso, a la persona que está donando, ya que el ser humano, digamos, promedio, no tiene en el cuerpo alrededor de 5 a 6 litros de sangre. Entonces, 450 mililitros, que no equivalen ni siquiera a medio litro, digamos, es una cantidad suficiente para no afectar el cuerpo del donante. ¿Ok? ¿Qué cosa te recomendamos después de donar sangre? Uno, reposar unos 20 minutos, ¿no? Vas a reposar unos 20 minutos, te vamos a entregar una cartilla de recomendaciones, pero básicamente les voy a decir los puntos claves. Te recomendamos tomar abundante líquido, ¿no? Durante la campaña o en el banco de sangre nosotros te vamos a dar un rehidratante, que básicamente puede ser agua o un rehidratante X, ¿no? Para poder ayudar a tu cuerpo a recuperar el líquido que has perdido. Todos sabemos que nuestro cuerpo en cierta forma está compuesto por agua. La unidad de sangre que tú donas en cierta forma contiene cierta cantidad de plasma y el plasma básicamente es líquido, es agua. Entonces, para ayudarte o ayudar a tu cuerpo a recuperar este líquido, te vamos a dar un rehidratante. Y se te recomienda comer normalmente. Muchas personas piensan que después de donar tienen que comer el doble, tienen que, digamos, servirse el doble de ración para poder recuperar, digamos, lo perdido. Esto es falso. La persona tiene que comer normalmente para, uno, evitar engordar también, ¿no? Te recomendamos también no fumar ni consumir alcohol hasta después de 6 horas, ¿no? Para evitar cualquier tipo de descompensación. No manejar, digamos, tramos largos, ¿no? En este caso, si vamos a manejar vehículos motorizados, evitar los tramos largos, ¿no? Y no realizar tampoco trabajos forzados, ya que obviamente, como verán en la foto, el donante tiene pues un apósito en el brazo y si realiza algún tipo de esfuerzo físico, es probable de que, no ha pasado, pero sí es probable de que pueda salir un poco de sangre con el esfuerzo, ¿no? Así que se evita, al menos por ese día, evitar los trabajos forzados. Mucha gente se pregunta qué cosa hacemos nosotros con la sangre que se ha donado, ¿no? Todos sabemos que la sangre tiene algunos componentes, nosotros los llamamos hemocomponentes. Esta sangre está compuesta, o la sangre que la persona dona está compuesta de plasma, plaquetas, críos precipitados y el famoso paquete globular, ¿no? Que es lo que le da el color rojo a la sangre. Cada uno de estos hemocomponentes pasa por un proceso, ¿no? Es decir, la sangre total, ¿no? Que la persona dona pasa por 2 procesos. Uno de estos es el fraccionamiento. Se va a separar cada uno de estos hemocomponentes para poder ponerlo en cuarentena y esperar el siguiente proceso, que serían las pruebas que se le realizan a la sangre. De acuerdo a la ley 26454, el banco de sangre realiza 7 exámenes de sangre, en este caso VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, Chagas y HTLV 1 y 2, que el HTLV es el virus linfotrópico humano. ¿Okay? Estos 7 exámenes son completamente gratuitos y la persona puede solicitar los resultados de esos exámenes a los 7 días de haber realizado su donación de sangre, completamente gratis, no tiene ningún tipo de costo. ¿Ok? Si la persona sale reactiva a alguna de estas pruebas, en principio todo resultado es confidencial, ¿no? Todo resultado emitido por el banco de sangre solamente se le entrega a la persona que ha donado sangre. Nadie puede acudir al banco y decir, vengo a recoger los resultados de mi esposo o de fulanito de tal, no.
Todo resultado es completamente confidencial. Solo el donante se entera y también, obviamente, el médico tratante, que es el médico que le entrega el resultado de los exámenes. Si el resultado salió reactivo en alguna de esas pruebas, se le dará la orientación médica al respecto. Generalmente se le deriva al área correspondiente para su tratamiento. ¿Ok? ¿Cuáles son aquellas personas que necesitan de la donación voluntaria de sangre? ¿No? Pacientes, encontramos muchos, ¿no? Generalmente son aquellas personas que tienen cirugías complicadas, pacientes hemofílicos, personas accidentadas con hemorragias severas, ¿no? De los famosos accidentes de tránsito que nunca faltan. Hace poco tuve algún familiar que tuvo, en este caso, un accidente y se le facilitó estas unidades de sangre. Muchas personas se preguntan, pero David, ¿y cómo hago si yo tengo un familiar y necesito unidades de sangre? Lo primero que tienes que hacer para solicitar estas unidades es acudir al banco de sangre. No evitar a aquellas personas inescrupulosas que suelen estar, digamos, rodeando el banco de sangre, buscando personas que necesitan unidades para poder ir a donar, ¿no? Los donantes remunerados no son confiables, ¿no? Son aquellas personas que muchas veces donan por dinero, ¿no? Y por dinero muchas de estas personas obviamente van a mentir en alguna de estas pruebas. Entonces es importante que la persona, si en este caso no tiene familiares, no tiene amigos que puedan ir a hacer la devolución de estas unidades, puedan acercarse al área de promoción del banco de sangre para poder resolver en este caso el problema. Nosotros tenemos un área, que es el área de promoción, ¿no? Donde diariamente vemos muchos casos de personas o de familiares que sus pacientes necesitan 1, 2, 3, 5, hasta 10 unidades de sangre, ¿no? Y para ellos es complicado devolver esas unidades, ¿no? Para eso existe el área de promoción y nosotros vamos a poder ayudarlos al respecto. Está de más mencionarles que la sangre no tiene un costo. La sangre no se vende, ¿ok? La sangre es considerada como un bien público, es decir, que le pertenece a todas las personas. Lo que sí genera un costo son los reactivos para los análisis que se le realiza a la sangre. Es decir, la sangre, para ser transfundida a un paciente, tiene que necesariamente pasar por algunas pruebas, ¿no? Como les dije yo, VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, etcétera. ¿Para qué? Para que esa sangre tenga un sello de garantía, un sello de calidad, que acredite de que esa unidad de sangre está apta para ser transfundida a un paciente. Sin este sello, obviamente, esa sangre no va a poder ser transfundida. Ahora, si la persona tiene un seguro como SIS o Salud, ¿no? Esta persona puede acceder de forma gratuita, pero si la persona, en este caso, se atiende, por ejemplo, en una clínica particular, que está en todo su derecho de hacerlo, ¿no? La persona necesariamente tiene que asumir el costo de los análisis que se le realiza a esa unidad de sangre. Y eso muchas veces se confunde, y lo hemos verificado en nuestras redes sociales, que dicen, no, que yo he pagado por las unidades de sangre. No, por la unidad de sangre no se paga por los análisis que se le realiza a la sangre, ¿no? Para que esa sangre segura pueda ser transfundida al paciente que lo necesita. Y bueno, acá tenemos otros pacientes que necesitan, por ejemplo, pacientes con quemaduras severas, pacientes con cáncer y las gestantes con complicaciones de parto, que también son un número importante, al menos aquí en la región San Martín. Dicho sea de paso, también existen unas ideas y creencias equivocadas sobre la donación de sangre. Una de estas ideas equivocadas es si yo podría engordar, ¿no? Y siempre les digo yo esto en las charlas, ¿no? La donación de sangre no te engorda, lo que te engorda básicamente es la comida. Entonces, cuando uno va a donar sangre, sí, en cierta forma, pierde una cierta cantidad de nutrientes al donar sangre, ¿no? Porque estás donando tejido, estás donando células, entonces el cuerpo de por sí va a empezar a reaccionar ante esta donación y va a empezar a generar sangre nueva, pero para poder generar sangre nueva tiene necesariamente que recoger nutrientes del cuerpo. Y si yo le doy, digamos, más alimentación
de la debida al cuerpo, obviamente voy a tener tendencia a engordar. Así que no es necesario comer en exceso después de donar sangre. Otra es de que podría contraer SIDA, por ejemplo, ¿no? Los donantes no contraerán SIDA ni ninguna otra infección por el hecho de dar sangre, ya que todo el material utilizado en la colecta, en la recolección de sangre, es estéril y completamente descartable, ¿no? Todos los utensilios, todo, absolutamente todo, es descartable y se utiliza solamente en una sola persona. Otras personas dicen, creo que me voy a debilitar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las personas han evidenciado que cuando donan sangre, muchas de ellas se descompensan o se ponen pálidas. Esto generalmente ocurre cuando la persona está muy nerviosa para donar sangre, ¿no? Porque la cantidad de sangre que se extrae, ¿no? Se repone en pocas horas. A partir de las 6 horas después de la donación, el cuerpo del ser humano ya está empezando a generar sangre nueva, ¿no? La médula ósea ya empieza a trabajar y empieza a generar sangre. En promedio de 1 mes a 2 meses, la persona ya tiene la sangre recuperada y a partir del 3er mes, en el caso del varón, o a partir del 4.º mes, en el caso de las damas, ya puede volver a realizar su donación nuevamente. Así que si experimenta algún tipo de malestar en el transcurso de la donación de sangre, lo más probable es de que sea por, digamos, no haber tomado un desayuno ligero, ¿no? O de pronto haber tenido un desgaste físico como un desvelo o algo así, ¿no? Otro de los mitos y creencias equivocadas es de que me voy a poner anémico o podría enfermarme, como comúnmente nosotros decimos en la selva, ¿no? Se ponen pochecos. Entonces, en este caso, la persona no se debe preocupar porque antes de donar va a pasar por un chequeo, ¿no? Todos estos pasos que nosotros hemos relatado el día de hoy son básicamente pasos eliminatorios. Si yo en el triaje no he llegado al peso adecuado, me retiro y no voy a donar sangre. Si el médico considera que por el momento no estoy apto o definitivamente no estoy apto para donar sangre, me retiro del proceso. Si en el caso del hematocrito no llego a los valores establecidos, en el caso de las damas 39% y en el caso del varón 42%, me quedo en ese proceso y no dono sangre. Es más, si la vena del postulante o de la postulante no tiene, digamos, son demasiado delgaditas, porque suele pasar, ¿no? Son demasiado delgadas y digamos, le crearía, claro, es más dificultoso, le crearía un trauma más en el brazo al donante. Preferimos que no done, ¿no? Porque acá cuidamos nosotros mucho el tema del bienestar más que todo del donante, ¿no? Antes de todo, para poder hacer que esa persona no le genere un trauma y tenga una experiencia negativa con el tema de la donación de sangre. Otra de las creencias es que me da miedo que me saquen sangre, ¿no? El común miedo a las agujas o el miedo a ver tanta sangre también es un temor que muchas personas tienen, pero en este caso yo invitaría más que todas las personas que desean, digamos, donar por primera vez o postular por primera vez a donar sangre y tienen este temor común que es a las agujas o al ver tanta sangre, invitarlos a superar este miedo, ¿no? Porque es fácil de superar. Lo que sí no podemos superar es tener a un familiar en el hospital que necesita una unidad de sangre y nosotros no podamos hacer nada, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que es común que las personas tengan cierto temor a las agujas, pero como les decimos nosotros, es un procedimiento rápido, es un procedimiento sencillo y no es doloroso. Y bueno, ¿no? Si dono sangre, tengo que donar siempre, ¿no? En este caso, se le invita a las personas a donar regularmente, sí, esto no va a tener ningún tipo de repercusión física en el caso del donante, ¿no? Muchas personas piensan, ya doné por primera vez y nunca más voy a donar, ¿no? En este caso, nosotros siempre les invitamos a los varones a donar cada 3 meses y a las mujeres cada 4 meses. Es un promedio de 3 a 4 veces al año a donar, ¿no? Entonces, la idea es de que esta donación se haga frecuente. ¿Para qué? Para nosotros poder
tener abastecido el banco de sangre regional, ¿no? La única forma de poder conseguir este valioso tejido es a través del donante voluntario, aquel de esa persona solidaria que siempre está dispuesta a entregar un poco de sí, un poco de su sangre para salvar la vida, no solamente de un familiar, sino de cualquier persona que exista. En países como Francia, como España, países europeos, la donación de sangre es algo tan común como ir a pagar un recibo de teléfono, como ir a pagar un recibo de luz. Entonces, nosotros aquí en el Banco de Sangre estamos tratando de lograr ese mismo pensamiento, esa misma ideología, tratar de insertar en nuestros donantes, en nuestros jóvenes, para que puedan ser donantes voluntarios frecuentes, ¿no? Y obviamente esto va a llevar a que esas personas que se conviertan en donantes frecuentes también tengan un estilo de vida saludable, ¿no? Porque aquella persona que se cuida, aquella persona que se alimenta bien, aquella persona que está de alguna forma tiene una conducta sexual responsable, es una persona apta, más que apta, para ser un donante de sangre, ¿no? Y bien, algunos alcances que hemos tenido, por ejemplo, este año es en el Banco de Sangre, es la firma de un convenio entre el Banco de Sangre Regional San Martín, ¿no? Que está representado por la OGES especializada de alcance regional, ¿no? Y la Asociación Civil by People, que es una asociación sin fines de lucro que busca, en este caso, fomentar la donación voluntaria de sangre. ¿Cómo lo hace? A través del uso de la aplicación Dale Vida Perú en la región San Martín. Este aplicativo ya existe en la capital, existe en Lima, lo pueden descargar a través de iPhone o lo pueden descargar a través también de la plataforma de Android, ¿no? Y básicamente el uso que se realiza en esta plataforma es para nosotros poder registrarnos como donantes voluntarios de sangre y también para poder, en este caso, generar campañas para aquellos familiares que necesitan de pronto una unidad de sangre, un amigo que necesita transfusión de sangre, ¿no? Tener nuestro registro propio de donaciones y poder verificar también nuestros resultados, ¿no? Es un aplicativo bastante amigable, solamente tienen que descargarlo, registrarse y cada vez que uno va a ir a donar, generar una cita, ¿no? Y con esta cita ya yo puedo acercarme al banco de sangre, ya en este caso van a tener mis datos ya registrados y cada vez que dono voy a tener en mi teléfono, ¿no? Todos los datos de mi donación. Y si ya esa sangre ha sido utilizada para un paciente, me va a llegar un mensaje de notificación, ¿no? Que tu sangre ha sido utilizada para un paciente. ¿Ok? Bien, tenemos un video que lo vemos acerca de este aplicativo, ¿no? Y le vamos a mostrar a continuación para que un poco tengan más alcance sobre este. Dale Vida Perú, la primera aplicación peruana para donantes voluntarios de sangre. Para poder inscribirte, debes ser mayor de 18 años y convertirte en un donante voluntario de sangre. Deberás ingresar a dalevida.pe, llenar todos los datos que te piden como el número de DNI, el cual automáticamente será verificado con la base de datos de la RENIEC. Luego, detallarás información sobre tu persona, como aceptación a los términos de uso y confidencialidad de la plataforma Dale Vida Perú. Seguidamente, el postulante podrá descargar la aplicación en su smartphone para Android y iOS. Instalada la aplicación, el postulante podrá planificar la fecha que desea realizar su próxima donación de sangre, colocando horarios y el día según su disponibilidad. Llegado el día y hora, podrá acercarse al banco de sangre del INEM. Todo este procedimiento durará como máximo 30 minutos. En las próximas 24 horas, el postulante recibirá un mensaje indicándole que su donación ha sido realizada con éxito, convirtiéndose de esta manera en un donante voluntario.
En caso hubiera alguna observación, se le enviará un mensaje para que se acerque al banco de sangre y poder conversar con el médico asignado. Beneficios de ser un donante de sangre voluntario. Número 1. La unidad de sangre que donaste ayudará a 3 pacientes a continuar su lucha contra el cáncer. Número 2. Tu evaluación como donante voluntario te permite desarrollar una cultura de prevención, ayudando a proteger tu salud. Número 3. En el aplicativo encontrarás un histórico de tus donaciones por fecha y los resultados que has tenido en cada donación. Número 4. Se te enviarán tips de información para ayudar a que lleves una vida saludable. Número 5. Como un reconocimiento de la sociedad civil al acto desinteresado que realizas, tendrás acceso a un plan de beneficios que consisten en promociones y descuentos por parte de las diferentes empresas o instituciones aliadas a la campaña Dale Vida Perú. Bien, bueno, es básicamente cómo funciona este aplicativo, así que a todas las personas que están atentas a esta videoconferencia, me gustaría que empiecen a descargar la aplicación y poder registrarse para convertirse pronto en donantes voluntarios de sangre. Finalmente, me gustaría hacerles una invitación. Este 14 de junio nosotros estamos celebrando el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre y vamos a celebrarlo realizando obviamente una campaña de donación voluntaria de sangre en el Complejo Deportivo Chacarita Versalles, que está frente al Banco de Sangre Regional San Martín, ¿no? Está frente a la concha acústica de Tarapoto, ¿no? Y vamos a realizar esta campaña junto con diversas instituciones, empresas que se han comprometido y se vienen comprometiendo cada año con el tema de la donación voluntaria de sangre. Así que vamos a estar este lunes 14 de junio a partir de las 3 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Invitamos a todos los donantes voluntarios que se acerquen a donar sangre este 14 de junio. Finalmente, mi mensaje es: dona sangre y haz que el mundo siga latiendo para que más personas puedan seguir viviendo. Gracias. Excelente, excelente ponencia, David. Bueno, si tuvieran alguna pregunta o de repente quisieran compartir también alguna experiencia que hayan tenido, veo que hay bastante participantes de centros de salud, asociaciones, ¿no? Personal. Realmente muy puntual, nos ha dado de manera muy directa cuáles son en todo caso los requisitos y los pasos que hay que tener en cuenta durante el proceso de la transfusión. El 14 de junio estamos celebrando el Día Mundial. Día Mundial del Donante Voluntario. Y bueno, pues esperamos que en ese día podamos participar. Bien, tenemos algunas preguntas. Yo soy donante y tengo tatuajes. Bueno, creo que no. Sí, bueno, César Phillips, que está presente en la reunión, es un donante frecuente. Él sí tiene tatuajes y acude frecuentemente a donar sangre cada 3 meses, ¿no? Es un donante asiduo, del cual nosotros estamos muy agradecidos. Después dice Lucero Moreno Rodríguez, dice: el año pasado estuve en contacto con pacientes confirmados con COVID y solo perdí el gusto y el olfato, ¿no? Ningún otro síntoma. Luego en abril, con otros familiares, no tuve ningún síntoma. ¿Ya puedo donar sangre? Si fue en abril, mayo, junio, julio, claro, van 2 meses. A partir de julio, yo creo que ya estaría, digamos, apta para poder postular nuevamente y ser un donante de sangre. Lo puede hacer en cualquiera de las campañas a nivel nacional que nosotros realicemos. Después, ¿qué más? Bueno, agradecimientos. Gracias a Cristi Graciela, a Edith Cabanillas, que es una tecnóloga médico también del Hospital de Salud de Moyobamba. El día de mañana vamos a estar en la ciudad de Moyobamba, vamos a hacer una campaña de donación ahí, así que están todos invitados. Va a ser en el estadio del IPD de Moyobamba a partir de las 8 de la mañana. Así que ya sabemos, Moyobamba nos espera.
Dice Daniel, pregunta, ¿las personas vacunadas para COVID pueden donar sangre? Sí, Daniel, pueden pueden donar sangre, sí, y ya han pasado 2 semanas después de su vacunación. Tiene que pasar 14 días después de la vacuna para poder postular a donar sangre. Bien. Dice Silvia Guevara, buenas tardes, ¿consideran la extracción de plasma convaleciente para el tratamiento del COVID? Aquí en San Martín todavía no se está realizando la extracción de plasma. Tengo conocimiento de que solamente en la ciudad de Lima se está realizando la extracción de plasma convaleciente para el tratamiento de COVID-19. Nos gustaría que haya este tipo de tratamiento, pero por el momento todavía no se está realizando. Bien, no hay más preguntas. Bien, eso sería. Solamente agradecerte nuevamente, David. No, gracias a ti, Sarita. Gracias y gracias a la participación también de cada uno de ustedes. Recordarles que esta misma ponencia, si alguien se ha perdido o ustedes quieran compartir todo lo que hoy día hemos aprendido, lo vamos a encontrar también en nuestro canal de YouTube, y acá en la tarde o mañana ya está publicado en nuestro canal de YouTube de nuestro Hospital Tarapoto. Bueno, para cerrar, una última pregunta. Una última pregunta. Rosa Alba nos pregunta, si recientemente se tuvo COVID sin síntomas, ¿se puede donar? Si es una prueba confirmada de COVID a través de una prueba rápida o molecular, tiene que pasar necesariamente 3 meses. No es necesario haber tenido síntomas, pero sí una prueba confirmatoria para que pase 3 meses y poder postular a donar sangre. Así es, Rosa. Prueba de antígenos, obviamente, claro. Si ha sido positiva la prueba de antígenos, necesariamente debe pasar 3 meses para poder postular a donar sangre. Así es. Bien, ahorita que se me viene a la mente una pregunta. Si bien es cierto, los tatuajes no depende de la extensión o el tamaño del tatuaje, no. Basta que sea una línea y ya es un tatuaje. Así entonces hay que esperar 1 año para poder donar sangre, ¿verdad? Así es, correcto. Muchas, por ejemplo, hay chicas que se hacen los famosos... delineados. Los delineados de cejas, ¿no? También es considerado un tatuaje, así que también debe esperar 1 año después de realizar sus tatuajes. Bien. Dice Donantes Altruistas de Sangre del Perú, es el Club de Donantes Voluntarios de Lima, que está liderado por la licenciada Belinda Arias, que es gran amiga mía y al cual también pertenezco. Bueno, dice felicitaciones, muy buen trabajo, muchas gracias, Belinda, sigamos adelante trabajando por la donación voluntaria de sangre. Sí, en realidad son ya 7 años, bueno, el banco cumple 11 años, pero en este caso mi labor se extiende 7 años ya aquí en el Banco de Sangre Regional, del cual estoy completamente agradecido con mi jefa, la doctora Angélica, con la doctora Jacqueline, que es la directora de la OGES especializada, y bueno, básicamente con todos mis compañeros del Banco de Sangre que siempre están prestos a apoyarnos, los tecnólogos médicos, los enfermeros, las enfermeras, los técnicos de laboratorio, ¿no? En fin, los psicólogos que hay en el Banco de Sangre están todos dispuestos y prestos a seguir incrementando esta cultura de donación voluntaria de sangre, no solamente en la región San Martín, sino en todo el Perú, ¿no? Y estoy completamente agradecido con ellos. Bien, nuevamente, David, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por hacernos sentir también que todo donante es una persona especial. Así es. Tenemos una última pregunta, dice Redmi, ¿por qué no se podría donar si se tiene COVID? No está demostrado que el COVID se pueda, digamos, contraer a través de la transfusión de sangre, ¿ok? Lo que nosotros básicamente cuidamos es el donante básicamente que tenga COVID, ya que nosotros, en este caso, por ejemplo, el paciente con COVID siempre presenta ciertos síntomas, dolores de cabeza, dolores de garganta, malestares. La persona que va a donar sangre tiene que estar completamente sana. Entonces, si ya presenta algún síntoma como una congestión nasal, hasta una simple gripe te puede impedir de donar. Entonces, la idea es de que la persona esté completamente sana para ser un donante de sangre. Y si ha tenido, como lo menciona, COVID-19, ¿no? Tiene que pasar 3 meses para recién poder postular y de haber pasado sus síntomas y haber tomado su tratamiento. Y también para evitar de repente la relación que puede existir la donación de sangre versus alguna complicación con COVID, ¿no? Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta.
Listo. Muchas gracias, Vicente Lázaro, por tus palabras. Y bueno, gracias a todas las personas que están conectadas a través de la plataforma de Zoom. Y este video va a estar replicado más tarde, ¿no? Sí, a así través es. de YouTube. Igualmente voy a estar compartiéndolo a través de mis redes sociales. Sarita, muchas gracias por permitirnos esta ventana de información de telesalud. Y nada, agradecer a todos por su presencia el día de hoy. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por su participación de manera activa. Gracias por las preguntas en el chat. También un agradecimiento especial al equipo de comunicación y informática de nuestro hospital, al equipo de telemedicina y capacitación, y gracias, por supuesto, a nuestro brillante expositor. Muy buenas tardes.